Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un día genial. Mi nombre es Diego, si no me conocías. En este canal tratamos sobre espiritualidad, desarrollo personal y meditación. En el video de hoy me gustaría hablarte de 8 cosas que vamos a empezar a entender cuando despertamos espiritualmente o tenemos nuestro despertar de conciencia. Básicamente es lo mismo. Solamente que a veces muchas personas dicen como, ¿cómo así que no he despertado? Pero si yo estoy consciente. Muchas veces eso no significa el despertar de la conciencia. Va mucho más allá de ser consciente. Va mucho más allá de tener una experiencia mística en donde tú sales del cuerpo y te das cuenta de que no solamente eres un cuerpo y una mente. Es mucho más allá de eso. Entonces, en este video te quiero contar estas 8 cosas que probablemente tú ya hayas sentido o ya hayas pasado. Sin embargo, este video es dedicado para todos. Gracias por estar nuevamente aquí en este video, en este canal. Realmente aprecio tu apoyo y todos los comentarios que me has dejado. Es como muy satisfactorio saber que pues hay personas que les sirve. Ese es el punto. A producir contenido que le sirve a las personas. Eso me alegra mucho, así que te mando un gran abrazo y vámonos con la primera. La primera es: no hay víctimas ni verdugos. Si quieres empezar a despertar espiritualmente, o sea, el primer paso para tener conciencia es dejar la actitud de víctima, dejar el victimismo, dejar de culpar a los demás. Vas a entender que todo lo que te sucede en la vida, todo lo que las personas te hacen, no es porque seas una víctima, o sea, no es porque la vida o Dios, el universo te esté castigando. Simplemente empiezas a entender que las cosas que suceden no son necesarias para sufrir. Y tampoco las personas son malas, las personas no te hacen daño, porque una vez entiendes que cada situación que llega a tu vida es para mostrarte algo, y cada situación y persona y cada experiencia llega a mostrarte algo, y tener digamos que la paciencia o la curiosidad para entender dónde está la lección que tienes que sacar de toda esa experiencia. Entonces, mucha gente vive en la vida víctimas, culpando a todos por su situación. No tienen dinero, es por el gobierno. No tienen dinero, es porque no hay trabajo. No tienen dinero, es porque no hay dinero. No tienen salud, porque todo, excepto ellos mismos. Ellos son víctimas y piensan que la vida les está sucediendo a ellos. No tienen ningún control sobre su vida, no tienen ningún control sobre sus emociones y sus pensamientos. Piensan que la vida es simplemente automática y que las cosas tienen que ir mal y yo soy víctima. Digo, es que tú no sabes lo que me ha pasado. El primer paso para despertar la conciencia es soltar el victimismo y dejar de ser víctima. Yo pasé mucho tiempo siendo víctima, siempre echándole culpa a los demás de por qué mi vida era como era en este momento. Cuando soltamos esa víctima, tenemos que hacernos 100% responsables de nuestra vida. Nadie va a lograr que tu vida mejore excepto tú mismo. Ni siquiera tu familia, ni siquiera el gobierno, ni siquiera tu pareja, nadie. Tú eres 100% responsable de tu vida. Cuando tienes esa conciencia en mente, dejas de ser víctima, dejas de tratar de controlar como lo que te pasa. Simplemente entiendes que tienes que manejar lo que te pasa desde una forma para encontrar esa lección. No hay víctimas y no hay verdugos, no hay nadie que esté dispuesto, o sea, que esté dedicado a hacerle daño a las personas. Incluso si pareciera, es que esa persona tiene todavía, no sé, una carga emocional que todavía no ha solucionado. Entonces al final no hay castigo, no eres víctima. Hasta que dejes esa actitud vas a poder tomar las riendas de tu vida, porque si sigues estando en esa actitud de víctima, va a ser muy difícil cambiar, porque vas a creer que el cambio no depende de ti, sino depende de alguien más afuera. Ya sea la sociedad, tu familia, tu pareja, tus hermanos, tu papá, tu mamá, el gobierno, los medios de comunicación, todo. Vas a pensar que tu vida la conduce a alguien más. La primera cosa que vas a entender es que tu vida es 100% tu responsabilidad, y todo lo que tienes ahorita y todo lo que ves afuera en tu vida es creación tuya. Entonces tenemos que hacernos 100% responsables de eso. La segunda es: tú manifiestas tu realidad. Tiene que ver mucho con la primera, que es decir, tu realidad es manifestación tuya. Nadie más puede crear tu realidad. Tu realidad es creada a través de tus creencias y tu mente. Y tú eres el que maneja eso. Nadie más puede manejar eso por ti. Nadie más puede vivir por ti. Nadie más puede pensar por ti. Te vas a dar cuenta de que hay leyes en el universo. Hay leyes que no pueden ser violadas. O actúas con ellas o vas en contra de ellas. Muchas veces antes de despertar vamos en contra de ellas por ignorancia. No es porque no queramos, sino porque nunca nos enseñaron estas leyes. Nunca nos enseñaron que el pensamiento es energía y que el pensamiento es algo, es una cosa, incluso si no la puedes ver. Creemos que lo único real es lo que podemos ver. Entonces el pensamiento, Diego, sí, el pensamiento no importa. El pensamiento no tiene nada que ver con mi vida. Vas a empezar a cambiar esa creencia y vas a darte cuenta de que tus pensamientos son muy importantes para la creación de tu vida. Y vas a empezar a tener mucho más cuidado con cada cosa que piensas, con cada sentimiento y con cada acción que hagas. Porque vas a darte cuenta de que todas esas cosas
están manifestando tu vida, están creando tu vida, están creando el reflejo externo. Todo lo que hagas adentro se va a ver reflejado afuera. Tienes que ser responsable. Es necesario que te vuelvas responsable de tu vida, es necesario que te vuelvas responsable de tus pensamientos y que no permitas que tu mente simplemente se vaya como automática pensando en todo lo que no quieres y que sigas diciéndote a ti mismo que es que no puedes controlar tu mente. Tienes que tomar el control de tu mente porque tú estás manifestando tu realidad, nadie más. Nadie más, tú estás literalmente creando a cada segundo a la velocidad que estás pensando. Es así de literal. Cuando te das cuenta de que todo lo que tienes ahorita es creación tuya, eso es lo bueno, que te das cuenta de que puedes cambiarlo, porque eres tú. Y si quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar la forma como piensas, cómo te sientes y cómo actúas. Y también tus creencias, que es un punto que vamos a ver más adelante. Pero al final, cada uno de nosotros está manifestando la realidad. ¿Por qué la gente es pobre? No es pobre porque sí, es pobre porque tiene pensamientos de pobreza, porque no tiene información que los haga salir de esa pobreza y piensan que su vida es así y piensan como que no, es que mi vida es así porque sí. No, todo, tus finanzas o economía, tus relaciones y tu salud, todo como lo tienes ahorita es manifestación tuya. Y muchas veces no nos gusta oír eso, porque aquí sería romper un poco el ego y decir, no, yo soy responsable de eso. Mi salud, mi falta de salud, mis enfermedades y todos mis dolores son creados por mí, no es por nadie más. Es por mi forma de pensar, igual mi situación financiera y mis relaciones. Ya dejas de ser víctima y dices como, todo esto es creación mía. Y esto me parece que es una cosa muy genial porque tú te das cuenta de que si quieres cambiar tu vida, están bajo tu responsabilidad y lo demás no está bajo tu responsabilidad. Nada, no puedes controlar nada externo, solamente puedes controlar tu mundo interno, tus pensamientos, emociones y las acciones que tomes. Entonces no sé a ti, pero eso a mí me liberó un montón de carga porque al final la única culpa que tengo que echar es a mí. La tercera es tu pasado tiene un porqué y para qué. Muchas veces pensamos que el pasado tiene que ser eliminado. Tienes que ser, o sea, tratamos de olvidarlo, tratamos de, ay no, yo quisiera que las cosas fueran diferentes, hubieran pasado diferentes, porque este pasado no me deja avanzar. Siempre estoy atascado en el pasado, en las cosas malas que me pasaron. Pero cuando tú te das cuenta de que todas esas experiencias, cuando eras inconsciente, espiritualmente hablando, fueron experiencias que te formaron tu carácter, fueron experiencias que te formaron tu personalidad, fueron experiencias que te volvieron más fuerte porque sigues aquí, no estás muerto. Incluso si en el pasado hubieran pasado cosas horribles, sigues en este momento. Y lo malo es que hacemos es que nos apegamos a esas cosas pensando que no deberían haber pasado como pasaron. Pero cada vez que empieces a tener más conciencia vas a entender por qué lo que pasó, pasó como pasó. Incluso las cosas más difíciles. A mí me pasó fue como este rompimiento que tuve, esta ruptura que tuve con mi pareja, o muchas cosas más. Por ejemplo, las burlas, cómo me juzgaban en el colegio. Por ejemplo, se burlaban de mi apellido porque parecía un apellido muy chistoso. Y de hecho, alguien dijo un chiste muy chistoso, literal. Un chiste muy chistoso. De hecho, todavía me río. Es como, mi apellido es Okendo. Y lo tomaban como, Okendo, como un japonés. Okendo. Y eso me daba mucha rabia. Pero ahora entiendo por qué tenía que experimentar todo eso. Porque me estaban enseñando a que no les pusiera cuidado a las opiniones de los demás. Que los demás te critican o te juzgan es simplemente porque tienen algo que ellos no han resuelto dentro de ellos mismos. Vas a entender que tu pasado tiene un porqué. ¿Por qué me pasó esto? Ah, para que vieras esto. ¿Por qué me pasó esto tan horrible? Para que vieras esto otro. Entonces, estas dos cosas, por qué y para qué, es lo que te va a formar. Y vas a entender que el pasado sucedió como tenía que suceder y vas a dejar las ganas de cambiarlo, las ganas de olvidarlo. Es que tengo que borrarme esto de la mente. No. Si tú borraras el pasado, borrarías también todo lo que sabes ahora. Borrarías toda tu sabiduría y todas las experiencias que te han formado. Entonces no se trata de borrarlo, se trata de integrarlo y darse cuenta de que todas las experiencias del pasado, cuando tú no eras consciente, estuvieron ahí para hacerte más consciente. La cuarta vez es que las creencias que tienes ahora son inútiles. Cuando tú despiertas espiritualmente o tienes un despertar de conciencia, te vas a dar cuenta de que las creencias que tienes instaladas en tu mente no te sirven. ¿Por qué? Porque tu vida, como es ahorita, es simplemente un reflejo de tus creencias. Cuando empiezas a darte cuenta de que tu vida no es lo que tú quisieras que fuera, empiezas a darte cuenta de que la razón es por lo que estás creyendo. Ni siquiera esas creencias son tuyas. Esas creencias, la mayoría de las creencias que tenemos antes de nuestro despertar o incluso después de nuestro despertar ni siquiera son de nosotros. Son creencias que hemos adoptado de otras personas, como nuestra familia, la sociedad, los medios de comunicación, tus amigos, tus profesores, la religión. Y te vas a dar cuenta de que
Esas creencias tú no las elegiste, solamente fuiste como una esponja y las adoptaste como propias. Entonces cuando te das cuenta de que no eres un cuerpo ni una personalidad, o sea, ¿qué es el despertar espiritual? Darse cuenta de que tú no eres solamente un cuerpo y una mente y una personalidad y yo soy esto, yo soy Diego Kendo y tengo 27 años, no estudio, nada de esto. Te das cuenta de que puedes empezar a jugar con todas estas cosas, pero tú en esencia no eres eso. No eres solamente un cuerpo y no eres una entidad individual en un universo indiferente. Te vas a dar cuenta de eso. Y te das cuenta de que tus creencias te han traído hasta el momento en donde estás ahora. Y te das cuenta de que son inútiles. ¿Por qué? Porque probablemente en tu vida estés experimentando dolor. Esas creencias que tienes están basadas en información falsa. ¿Por qué falsa? Porque otra vez decimos sobre las leyes. Las leyes están ahí y al universo no le importa si tú las sigues o no. Siempre están ahí. Pero entonces tenemos información que va en contra de todas esas leyes y cuando vamos en contra de todas esas leyes, ¿qué pasa? Que sufrimos, tenemos dolor, tenemos sufrimiento porque vamos en contra de esas leyes. La mayoría de creencias que tenemos en la mente van en contra de todas esas leyes y esa es información falsa. Lo falso produce sufrimiento y lo verdadero produce armonía. Entonces es necesario que te des cuenta de qué estás creyendo sobre todo. Sobre el dinero, sobre el amor, sobre tu salud, sobre la humanidad, sobre Dios. Todas estas cosas te das cuenta de que no son útiles. Si no has visto el video de las falacias sobre Dios, te lo voy a dejar aquí en la tarjeta para que te des cuenta de que muchas creencias que parecen que son correctas no tienen nada que ver. Están totalmente fuera de lo que realmente es Dios. Si quieres decirle así o quieres decirle como quieras, es lo mismo. Por ejemplo, esa creencia de que Dios nos va a castigar. Dios es malo, Dios es amor, pero si no haces lo que Él dice, te va a castigar y te va a enviar al infierno. Te das cuenta de que creencias están en tu mente durante tanto tiempo que eso mismo va a cambiar tu comportamiento, la forma como te relacionas con los demás. Entonces, la mayoría de las creencias que tenemos en ese momento, hasta ese momento, es que ni siquiera son de nosotros y son información falsa, lo cual produce sufrimiento. Y te vas a dar cuenta de que tienes que empezar a reprogramar tu mente subconsciente, que es donde están las creencias. El quinto es, estás en el proceso de sanación. Estás en el proceso de sanación emocional. Muchas veces, cuando estamos creciendo y somos niños, hubieron necesidades emocionales que no quedaron cubiertas y nuestra mente empezó a relacionar todas estas falencias, ¿cómo se dice? Sí, tu mente empezó a relacionar estas cosas que no quedaron cubiertas en tu infancia y empieza a tomar acciones o a tomar comportamientos que tratan de cubrir esas necesidades que no fueron cubiertas. Por ejemplo, si tus papás no te ponían cuidado cuando eras pequeño, vas a tratar de llamar la atención cuando eres adulto. Cuando alguien no te aceptó, vas a tratar de agradar a todo el mundo para que todo el mundo te acepte. Todas esas cosas son procesos de sanación que todos estamos involucrados. Cada uno de nosotros sabrá qué es lo que tiene que sanar emocionalmente, en la forma en cómo tú te relacionas con los demás. Eso te vas a dar cuenta, que tienes cosas que sanar emocionalmente. El proceso del despertar espiritual no es fácil. Todas estas cosas parecen como, wow, Diego, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Porque la mayoría de tu vida has estado inconsciente. Y cuando tú estás inconsciente, tu mente empieza a formar programas que en el futuro no te van a servir. Pero si tú estás despertando o tienes un despertar de conciencia, es algo genial porque vas a poder generar un cambio en tu vida y te vas a dar cuenta de que todas las cosas que tú creías antes no eran verdad, pero se pueden cambiar. Entonces todas esas creencias que tienes, es necesario que empieces a ponerlas en la mesa y decir cuáles creencias tienes sobre la vida y sobre todo. Y empezar a cambiar esas que no te sirven. Por ejemplo, el dinero es malo. La única forma de ganar dinero es tener un trabajo estable y trabajarle a alguien. Esa creencia, porque es verdad. Una creencia no tiene que ser verdad, es solamente una perspectiva y tú eliges qué creer. Tú eliges qué perspectiva decides optar para tu vida. Lo que tengas adentro se va a ver reflejado afuera. Entonces, si solamente tú crees, por ejemplo, que si ya tienes 60 años y no puedes hacer nada, va a pasar eso, vas a ver eso reflejado, vas a pensar que tienes ya 60 años y no vas a poder hacer nada. Lo mismo con la salud, lo mismo con las relaciones, tienes creencias de que nadie te quiere, que el amor es feo, el amor es sufrimiento. Hay muchas creencias que te vas a dar cuenta de que no te sirven y todo ese es el proceso. También esas creencias están relacionadas con lo que las heridas emocionales que tuviste cuando eras más pequeño, cuando estabas en la infancia. Eso también te va a formar las creencias y al final todos estamos en un proceso de sanación emocional. Eso es básicamente lo que tenemos que trabajar todos los días, el trabajo de sombras, lo que se llama trabajo de sombras, darse cuenta de qué sensaciones y qué emociones sientes cuando alguien te critica o cuando alguien se burla de ti. Todas estas cosas
no son nosotros, son cosas que tenemos que sanar para volvernos cada vez más nuestra mejor versión. La sexta es que las demás personas son proyecciones. Muchas veces dicen como, Diego, pero ¿por qué atraigo personas que critican si yo no critico? Bueno, date cuenta porque muchas veces tu ego va a tratar de convencerte de que tú no criticas, pero sí lo haces. Bien al fondo de ti sabes que lo haces. Entonces, la vida no refleja lo que tú estás diciendo que eres, sino que lo que realmente eres dentro de ti. O sea, subconscientemente. O sea, que tú no eres consciente. Probablemente critiques y ni siquiera te das cuenta. Pero muchas veces está relacionado con la crítica contra ti mismo. Si atraes solamente personas que critican o te juzgan, es muy probable que tú te estés juzgando a ti mismo o criticando a ti mismo. Si realmente no criticas ni juzgas y sabes como, Diego, yo realmente no critico y lo sé, estoy consciente de que no critico, bueno, esas personas pueden que lleguen simplemente para enseñarte a estar calmado, a ser flexible, a mostrarle compasión a todas esas personas, porque al final todo lo que te sucede es como algo para enseñarte. Entonces pueden ser dos cosas, o lo tienes tú adentro y estás simplemente viendo el reflejo de ti en otra persona, o no lo tienes adentro y esa persona solamente viene a enseñarte a ser flexible, paciente, compasivo y entender, básicamente. Entonces, siempre los demás son proyecciones. También son proyecciones de lo que tú tienes bueno dentro de ti. Si tú te cuidas a ti mismo y te amas a ti mismo, vas a ver reflejos en los demás. Digamos, la familia. La familia puede ser que también sea un reflejo de una sombra que tienes dentro de ti, que no has querido ver. Entonces, no se trata de alejarse de la familia, sino más bien darse cuenta de qué son las cosas que tienes que sanar, que te hacen sentir como no te gusta sentirte, y puedes simplemente mirar afuera, quién está en tu vida normalmente. Esas personas son un reflejo de ti. Si esa persona siempre está de mal genio y siempre está juzgando a los demás, probablemente tú lo tengas, o todo es un reflejo de ti. Todas las personas llegan a enseñarte algo, y todas las personas siempre te traen un presente, un regalo, y depende de nosotros darnos cuenta de qué es ese regalo y poder aplicarlo, integrarlo y liberarnos de cosas que probablemente ya no nos sirvan. La séptima también tiene que estar relacionada con esa sexta que dije, es que cada persona y situación te trae una lección y depende de nosotros darnos cuenta cuál es esa lección. Por ejemplo, yo no entendía en ese momento que estaba experimentando eso, por qué yo estaba sufriendo tanto con mi pareja, con mi expareja. Yo no entendía por qué no podía tener dinero como yo quisiera. Todas las situaciones llegan a enseñarte algo. Cuando empecé a hacer todo lo que tenía que ver con el pago que iba a recibir con mis dibujos, porque iba a ser como pagos internacionales y tenía que ir a un banco y todo eso, todo ese proceso al final no resultó. Yo dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces me puse a juzgar y a criticar. No, es que la vida está en contra de mí. Pero al final no era un castigo, sino simplemente una lección, una oportunidad para darme cuenta de cosas que todavía no había considerado. Y luego que encontré la lección, pude lograr los pagos internacionales y al final di gracias. Siempre es como gracias por mostrarme esto, y muchas veces va a ser doloroso. Porque si no fuera doloroso, la vida, o sea, nos quedaríamos en el mismo sitio. Entonces, como uno puede estar en el mismo sitio, quedarse en el mismo sitio y quedarse en el mismo sitio, y se vuelve uno cómodo, y uno se conforma con donde está, en donde está. Pero la vida sabe que es progreso. O sea, lo único permanente es el cambio, el progreso. La verdadera felicidad se consigue a través del progreso. Entonces muchas veces la vida, Dios, el universo, conciencia universal, como quieras decirle, va a incomodarte y va a hacer que tú tengas sufrimiento, porque de otra manera no hubieras crecido y no hubieras expandido. Eso fue lo que me pasó a mí con la lesión. Si no has visto el video de mi despertar espiritual, te lo dejo aquí en la tarjeta para que lo veas y te cuento más o menos que en ese momento tenía una lesión en el hombro, y si yo no hubiera tenido esa lesión en el hombro, probablemente hubiera seguido viviendo la vida que tenía. Pero esa experiencia me sacó y me dijo, tengo que hacer algo diferente, tengo que probar algo diferente, tengo que moverme, tengo que dejar de hacer lo mismo que venía haciendo. Y esa es la lección, que muchas veces pensamos que el dolor está para pararnos, pero no, el dolor está tratando de llevarte a algún lado. La octava y la última es: tu ego y tú no son la misma cosa. Tú eres más allá del ego. El ego es simplemente una herramienta que podemos utilizar en esta experiencia física. Muchas veces nos dicen que el ego tiene que eliminarlo. O sea, de cierto sentido, tu ego es tu oponente. No es algo que tienes que eliminar, pero muchas veces permitimos que nuestro ego tome control de nuestra vida. Y en ese momento es cuando nuestro ego se vuelve un oponente.
pero solamente es una herramienta. Es como tu individualidad. Si no tuvieras ego, todos seríamos iguales, todos seríamos la misma persona con las mismas acciones y los mismos pensamientos. Cada uno tiene un ego y ese ego nos diferencia. Al final es solamente una misma individualización de una sola energía. Entonces tu ego te va a diferenciar, es útil, es útil. No es útil cuando permites o solamente te crees que eres una personalidad, que es que yo soy esto, Diego, esta es mi historia, lo que me hicieron en el pasado, cómo harían las personas en el pasado. El ego se apega a todas estas cosas y te vas a dar cuenta de que todas esas historias del pasado y todo lo que hiciste no eres tú. Tú no eres el ego. Tú puedes empezar a utilizar el ego de una manera consciente, porque cuando lo manejas de una manera consciente, ya no es el ego ciego en donde tú andabas peleando y juzgando a todo el mundo, sino empiezas a utilizar el ego para discernir. Y ahí en ese momento se vuelve el ego discernidor, en donde tú vas a darte cuenta de que eres un alma en un cuerpo y que vas a empezar a utilizar todas estas. Es como identificarse con el ego, decía Patanjali. Es como tú considerarte las herramientas. Olvidar que tú eres el que está usando las herramientas. Mucha gente piensa y se convence de que ellos son lo que ganan, donde viven, como los demás los ven, su dinero, su personalidad, y se quedan enredados en el ego. Cuando tú te das cuenta de que muchas veces tu ego tiene como acciones que no son beneficiosas, por ejemplo, quejarse, vas a darte cuenta de que ese es tu ego tomando control y vas a usarlo como una forma para salir de ahí y cada vez más mejorar tu comportamiento y la forma como te tratas a ti mismo. Entonces el ego y tú no es lo mismo. Si quieres saber más sobre el ego, te dejo aquí la tarjeta para que lo veas y ahí te explico mucho mejor qué es el ego. Entonces espero te haya servido este video. Déjame un comentario si te sirvió o si entendiste todo lo que dije, y si tienes alguna duda también déjame un comentario. Sígueme en las demás redes y suscríbete al canal. Los links a las demás redes quedan siempre debajo en la caja de descripción. Y escucha mi podcast, porque también puedes escuchar algo que te sirva y puedas utilizar en tu vida y mejorarla. Entonces, no siendo más, muchas gracias por estar en este video y nos veremos en los próximos videos. Y recuerda, cambio interno conectado al externo, la riqueza de un espíritu eterno.